Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bien, me gustaría ir a tribuna a ver sus opiniones sobre este tema. Sí, sobre todo por lo último que se decía. No es lo mismo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, con varias potencias enfrentadas, principalmente, sobre todo después del 41, entre Alemania, Italia y otra serie de países, donde eran aliados la Unión Soviética, Inglaterra y Estados Unidos para enfrentar el problema de Argentina, de Uruguay y de Brasil prácticamente, y sobre todo Argentina y Brasil, que fueron donde más se refugiaron los nazis y los fascistas que huían de Europa y huían de los juicios después de la Segunda Guerra Mundial, países que se mantuvieron neutrales. Y acá, durante el periodo de Herrera, fue prácticamente lo mismo. Incluso hasta con la defensa de la dictadura de Terra en Uruguay. El querer imitar lo que ocurría, tal vez muchas veces por los inmigrantes que había en Uruguay, que la mayoría eran españoles y italianos. Entonces, lo que pasaba en España y lo que pasaba en la Italia de aquel momento, y los nacionalismos que habían en Uruguay, era parte de la discusión. Entonces, plantear que en Uruguay hubiera una base militar o que hubiera una defensa del territorio, recordemos que acá estuvo el hundimiento del Graf Spee y lo que pasó. O sea, no fue que el territorio americano estuviera alejado de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Eso sobre las distintas visiones. Sí, Mujica hace un par de años dijo, le podemos agradecer a Herrera de que no haya un Guantánamo en Punta del Este. Fuera de las palabras más o menos textuales que hizo Mujica sobre lo que era el pensamiento en aquel momento, en la década del 40, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente que el Partido Comunista, después del año 55 para acá, cambió muchísimo. Hay muchos documentos, incluso el diputado que fue el que hizo alusión a que se instalaran las bases, se fue y fundó otro partido fuera del Partido Comunista, fuera de lo que hoy es el Frente Amplio en su conjunto. Entonces, estamos hablando de Eugenio Gómez. Entonces, que hubieron varias críticas sobre esos hechos, hubieron. Y la defensa de lo que es de la soberanía nacional, que incluso algunas de las declaraciones del ejército previo a la dictadura, que se lo acusa al Partido Comunista de compartir, es la defensa de la soberanía nacional, tanto por el Partido Comunista como por los militares y las distintas versiones. Hoy en día, incluso, más allá de la diferencia que tenemos con el ejército y la política del ejército, el ejército es el que ha planteado los comandantes, y no estamos hablando del Ministerio de Defensa, sobre la soberanía nacional, la no extranjerización de los terrenos en el interior del país. Hoy viene cualquiera, compra miles de hectáreas y es parte de la pérdida de la soberanía nacional. Bueno, pero tendríamos que haber tenido eso un poco más presente. Bueno, y es parte de la discusión que tiene que estar. Salvó de muchas crisis, cuando el propio presidente Tabaré Vázquez apela a los militares estadounidenses en caso de precisarlo. Bueno, pero el tema es, entonces, lo que planteó Tabaré no fue ni en el Parlamento ni en un Consejo de Ministros. Peor, deberían haberlo planteado en el Parlamento, se sabe. ¿no? Ahora el pedido de ingreso de las tropas se sabe. A ver. No, que todo eso que tú estás diciendo son justamente expresiones de que somos soberanos. Es expresión de la soberanía de nuestro país. Es decir, la soberanía no es la capacidad que vos tenés de defenderte o la capacidad que tenés de contrarrestar, en este caso, una operación militar. Supuestamente, si fuera así. La soberanía tiene que ver con la última decisión que tiene nuestro país de tomar la última decisión. De hecho, cuando tú... pero es que de hecho el Parlamento la va a tomar. Esto no se va a aplicar si el Parlamento no lo vota. Por eso mismo, porque es una expresión que está establecida, texto expreso en la Constitución de la República, y porque además, si te lo vienen a pedir es porque justamente sos soberano. Ahora, que no nos quepa la menor duda de que sea por 5 días, 4 horas, 24 horas, lo que vas a tener sí es una base operativa, una base militar, en esos 6 días. Pero que va a operar, va a ser algo acá. A ver, no deja de ser una base que incluso puede desplegar sus efectos sobre territorio de países vecinos. Las circunstancias que se pueden dar son infinitas, porque es un tema de seguridad de su presidente. Entonces me parece muy buena cosa que el Parlamento, o sea, quien en última instancia tome la decisión con la mayor cantidad de información posible. Creo que nadie lo discute, ¿no? Bueno, no, es lo que está en discusión, porque si tenés un proyecto que... No, con la ley y la Constitución hay que cumplirla, y es el Parlamento que lo define acá. Bueno, el proyecto, por lo pronto, pide una autorización bastante genérica en la cual yo no estaría de acuerdo. Bueno, esa es la otra discusión. ¿Qué tan cheque en blanco nos parece que puede hacer?
Sí, Claudio. sobre la represión particularmente y la posibilidad de que suceda en Argentina. Los gobiernos, los presidentes estadounidenses nunca han sido muy bien recibidos en Latinoamérica. Eso cabe recordarlo. Recordemos el caso, por ejemplo, cuando vino Bush al Uruguay. En ese mismo sentido, es muy probable que en el caso de la coyuntura que está viviendo Argentina en este momento, todos los problemas que hubo por el FMI... No, y Trump siendo Trump, no nos podemos La olvidar política de de eso. recorte y Trump siendo Trump, es muy probable y no es casualidad que vengan 400 soldados, porque podemos decir que son 200 soldados y 200 de civiles. Yo quiero ver esos civiles, qué tan civiles son realmente y por qué en realidad si son tan civiles vienen en conjunto con los soldados para defender a Trump. Después, sobre los planteos de la historia y cosas, el anticomunismo graciano queda bastante plasmado, argumentación tras argumentación, Igualmente, cada vez que se habla del Partido sí, Comunista. No voy a hacer igualmente, referencia a me ese parece sentido. que nos queda ahí una pregunta bollando y es, bueno, ¿cómo queda Uruguay parado en la dependencia que tiene Uruguay con Estados Unidos si el Parlamento decide que no? ¿Nos tendría que importar? Bueno, Sí. Empiezo por lo último. Acá lo que está en cuestión es el anti-uruguayismo del Partido Comunista, no otra cosa. En primer lugar eso. En segundo lugar, como decía el compañero, por supuesto que el Partido Comunista Uruguayo ha cambiado de posición. En la medida que cambiaba de posición el Partido Comunista de la Unión Soviética, la sucursal uruguaya cambiaba de opinión. Eso lo sabemos todos. No es un mérito cambiar porque cambia la casa matriz. El mérito sería ir en contra de la casa matriz, lo cual nunca había ocurrido. Y en tercer lugar, y más importante de todo, las bases militares norteamericanas que quería el Partido Comunista en Uruguay no eran por la Segunda Guerra Mundial, porque la discusión se da en el epílogo de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya estaba el desenlace ya consumado de la Segunda Guerra Mundial. Las bases norteamericanas las quería Estados Unidos en territorio uruguayo por el gobierno que había en la República Argentina, que era de Perón, que era un gobierno antiimperialista. Es decir, la idea de las bases norteamericanas en territorio uruguayo no era por la Segunda Guerra Mundial. El Partido Comunista las apoyaba porque estaba en contra de Perón. Pero el objetivo estratégico de Estados Unidos no era una guerra que estaba terminando en el continente europeo y en el Pacífico. Era el gobierno de Perón, el gobierno antiimperialista de Perón. El Partido Comunista estaba a favor de las bases norteamericanas en territorio uruguayo porque Moscú estaba en contra del gobierno de Perón. Esa es la verdad histórica. No hay otra verdad histórica que esa. Y hoy Si nos vamos a no remontar vamos historia, a decir que Macri es un gobierno programa imperialista. ¿Qué programa? Porque Perón era pronazi también, ¿Y qué problema hay? algunos simpatizantes de acá también, Así Señores, que ojalá, por favor, la pregunta es, Paremos no la pavada. es el caso de Macri hoy que se puede decir que es un gobierno antiimperialista. Claro. Todo lo contrario, acaban de salvarle la pisada el Fondo Monetario. Es amigo, es un gobierno amigo de Trump. ¿Cuál sería el temor de Trump? No, eso no tienen que explicar los que están en contra. Yo simplemente estaba poniendo en contexto histórico las posiciones de hoy en contraposición con las posiciones del pasado. Sí, mira, eso es posverdad y de eso vamos a estar hablando con Claudio Fantini en ¿Puedo decir instantes una nada cosita más. cortita? Vamos a entendernos. El imperialismo yanqui existe, no hay visión postmodernista, por lo menos de mi parte, lo aclaro por la duda, por si alguien lo entendió, pero no pide permiso cuando va a invadir, Así que, no, ¿se creen que si hubiera algún problema acá, los yanquis van a pedir permiso que el Parlamento uruguayo le autorice para hacer una base? Si se tienen que meter, se van a meter. ¿Y quién lo frena? Entonces, vamos a entendernos, no seamos ilusos. Estamos armando un gran circo de una cuestión que es meramente burocrática y que los argentinos se van a manifestar, que seguramente van a manifestar. Creo que la policía argentina y el ejército se alcanzan y se sobran para reprimirlos. Lo han demostrado en los últimos tiempos. Ojalá eso no ocurra, ¿no? ¿Qué Estamos dando por piensan? sentado que la Por supuesto que policía ojalá que no ocurra. va a reprimir a las Pero- manifestaciones. Ojalá que no, pero el problema es y que lo ha han ocurrido. demostrado. Como yo, acá también debería ser una manifestación para hablar. Como yo, cuando no me dejaban hablar, salía a la calle, confío en que eso pueda ocurrir en la Argentina, Sí, ¿no? por supuesto. Ojalá eso no ocurra. Creo que le estamos dando al bizcochazo en un aspecto. Estamos queriendo que todo el mundo se parezca a nuestra opinión. Y yo ya dije, yo creo que hace bien el Poder Ejecutivo en solicitar la autorización de acuerdo a la norma de la ley al Poder Legislativo. Y es obvio que en la interna... Es lo que estoy diciendo. Y es obvio que la interna del Poder Legislativo se van a manifestar distintas posiciones. ¿Por qué no se enoja tanto? Es algo que yo no advierto. Y una precisión mínima, pero de carácter informativo, y es que la renuncia de Chiflé se da ante la MINUSTAH, que era la participación de Uruguay en la misión de paz de Haití, no la Operación UNITA. Exacto. Donde también el Frente Amplio había tenido una postura histórica y que luego se da vuelta. Bien, No, la MINUSTAH señores, tengo se que creó en esa cerrar este oportunidad por tema. primera Igual vez. falta que
finalmente el Parlamento tome una decisión. Mientras tanto, como todos pueden opinar, se trata de eso. La encuesta, ¿qué resultados arroja? La que hicimos a propósito de este tema, si están de acuerdo con la instalación de estas tropas durante la cumbre del G20, y los resultados están allí. En un 65% sí, en un 35% no. Vos lo dejabas planteado, ¿qué nos pasa que no podemos, que nos irritamos tanto con el que piensa distinto? Bueno, por ahí pasa la clave que intenta explicar Claudio Fantini, periodista argentino, sobre estos tiempos que corren, pero donde él advierte algo, aunque sea tenue, pero advierte una virtud en los uruguayos, como que no nos está pasando con la fuerza y con el nivel de supuración de odio que sí existe en nuestros alrededores. Es debatible. Uno puede pensar que hoy aquí ya estamos hasta acá, ¿no? De la grieta, de la intolerancia, de todos los ángulos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué opina el invitado. Les recuerdo antes que si es el caso de que estés aburrido o aburrida de las ceras y las depiladoras, podés probar, qué difícil es estos pasajes, podés probar la depilación progresiva con luz pulsada Optic Gold de Beauty Planet. Es 100% indolora y no vas a volver atrás. El pase anual de depilación definitiva va desde 2.150 pesos mensuales y es ideal tanto como para hombre como para mujer. ¿Te interesa? Bueno, llama ya al 2711-9115 o al 2902-4402 y pedí tu hora. Bien, vamos a darle entonces ahora sí la bienvenida.